Está ranurado con la línea para ver las aberturas para pasar el lápiz. Que lo observan. Ok. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguimos tomando la cartulina. ¿Te acuerdas que les dije inicialmente que debíamos de tener cartulina de doble color? En este caso pues tengo la misma blanca, pero debíamos de tener de dos colores. Ok. Entonces, la quebrantamos acá por la mitad. ¿Sí? Para que nos quede a espejo. Esto se llama espejo. Cuando doblamos, quede a espejo. Y simplemente colocamos en el borde de arriba, nos quede a ras el doblez, a ras, acá en esto. Y con el lápiz vamos a marcar lo que es la línea recta de la ranura. Muy bien, me gusta que vayan hacia adelante. Listo, entonces lo marqué por toda la línea recta que quedó la ranura, no por la línea curva. Y acá, algo muy importante, lo debe quedar muy a ras acá, el doblez, a donde está el borde, acá en esta parte de arriba. ¿Sí? Aquí lo que andamos a captar toda la cámara, que en la cartulina doblada nos quede el relés exactamente acá. Del doblez, y luego marcamos todo sobre la línea recta, Cuando ya hacemos eso, entonces simplemente nos queda marcado lo que es el diseño. ¿Correcto? Sí. Ok, ahora ahí es donde entro a trabajar con el compás. Tenemos que dar unos vuelos, ¿sí? ¿A cuánto doblamos? A 5. Por lo tanto, el vuelo debe ser de 5 milímetros para doblar. Aquí a la parte de atrás le tenemos que hacer una costura. Esa costura la hacemos a 4 milímetros. Y por la parte de abajo tenemos que tener un montaje, una montada. Entonces, esa montada le vamos a dar un vuelo de 18 milímetros. Muchas veces le damos 20 si la plantilla va forrada con prueba de esa bullonada y forrada encima, entonces tenemos que darle un aumento de 20. El zapato de hombre por lo general se le da 20, pero el zapato de dama le vamos a trabajar con 18 milímetros. Si el cuero es muy delgado podemos trabajar hasta con 15 de vuelo. Entonces, ¿cómo le vamos a tomar el vuelo? Ahí en ese momento empieza la función del compás de punta metálica a los dos lados, porque es simplemente para que marque, no para que pinte y no para que marque. ¿Sí? Este es el más usado, de pronto pueden usar uno de diseño gráfico, de diseño, ¿sí? De lo que usan los topógrafos, ¿cierto? Que usan algunos, pero es bueno tener un buen. Entonces le voy a dar vuelo de 5, entonces agarro el metro acá, simplemente le aprieto el tornillo y que me quede marcando 5 exactos. Esa es la ventaja que tiene esto, me queda 5 exactos. A ver si alcanzo aquí la cámara, me queda, vea, a 5 milímetros exactos. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Me vengo sobre la raya, sobre la línea, vengo en esta forma, visualizo la línea y el vuelo lo va dando el compás. Correcto. Mira, aquí lo que giro es el material, en sí no es el giro del compás, sino el giro del material, cartulina giró. Es muy importante la posición del dedo así, para que no lo deje cerrar. No lo deje cerrar. ¿Ok? Listo, entonces, ¿cuánto le di vuelo? 5 milímetros y lo debo de marcar de una vez. 5 milímetros. Doblar. Para que el cortador y la guarnedora vayan entendiendo de que ese es para doblar. ¿Sí? Si fuera cosido y vuelto, yo le colocaría cosido y vuelto. Entonces debe quedar los 5 milímetros para doblar. Ok. Ahora, ¿cuánto dijimos de vuelo para costura atrás?
4. Entonces vuelvo y gradúo el compás y lo llevo a 4 milímetros. A 4 milímetros. Y hago la misma operación. Coloco aquí el compás y le doy 4 milímetros de vuelo. Y le coloco abrir costura. 4 milímetros. Debo de ir especificando. Yo necesito saber. ¿Sí? Entonces, abrir costura, 4 milímetros. Doblar, 5 milímetros. Ahora le vamos a dar los milímetros de montaje, que fueron ¿cuántos? 18. Ahora abro el compás, me voy a 18. 10, 15. Muy importante la regla o el metro. 15, 16, 17, 18. Ok. Voy a trabajar con 18. Y la misma operación. Dedo acá para que no vaya a permitir. Y me vengo acá en esta partecita. Hago una secuencia. Y empiezo a venirme por toda la línea. Y ese se llama vuelo de montada. Montada o montaje. 18. Entonces escribo montaje o montada 18 milímetros. ¿Correcto? Y acá en la cámara también vemos 18 milímetros. Entonces quiere decir que los vuelos son 18 para montar, 4 para coser y 5 para doblar. Si yo quiero puedo darle 4 para doblar, ¿sí? Pero la técnica estamos hablando de 5. ¿Correcto? Entonces eso está muy bien. Ahora cuando ya tengo marcado eso, simplemente dentro a cortar. Entonces, ¿por dónde corto? Por la línea de afuera. Por la línea de afuera que nos marcó el compás. Y luego acá por la parte de adentro, donde nos dio el vuelo de doblar. Perfecto. Entonces ya tengo cortado con los respectivos vuelos. Vuelo de doblada, vuelo de costura y vuelo de... Pero acá yo necesito hacerle un ajuste, ¿sí? Un pequeño ajuste acá. Entonces simplemente llego, termino de remarcar los 4 milímetros hacia abajo, al borde, y simplemente desde acá, desde el borde de plantilla, se lo voy quitando hasta llegar allá. ¿Correcto? O sea, marco hasta abajo los 4 milímetros y luego desde acá, del borde de plantilla hasta acá, lo reduzco y eso se llama un ajuste. Ese es el ajuste. ¿Para qué? Para que no nos bote tanta arruga cuando vayamos a montar esa parte. Mira lo que le quité al molde. Un ajuste de 4 milímetros. Ya lo eché hacia allá. Para que él se encoque en la hoja cuando lo vayamos a montar. ¿Correcto? Y esto pues le hacemos un terminadito acá que nos quede bien bonito. Entonces, ahí está perfectivamente. Tenemos que analizarlo, mirarlo. Nos quede bien parejito. Tenemos que aprender a cortar muy bien. Y como lo sacamos al espejo porque la cartulina está doble, entonces simplemente nosotros abrimos acá y ya nos queda un molde de baleta para montar. ¿Qué vamos a hacer con este molde? Lo vamos a pegar sobre lata, lo vamos a recortar y empezamos el proceso de corte. Profe, o sea que acá en ese pedacito se iría derecho. Acá sí. ¿En qué partecita? Sí, Mire cómo Correcto, correcto. Aquí el molde no se enfoca en la máscara. La máscara, ¿dónde quedó la máscarita? La máscara es curva acá. Entonces, cuando medimos acá, acá seguimos la línea recta. ¿Sí? La línea recta. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a irnos a este básico. Esto es un básico, pero vamos a medir.
exactamente sobre la hoja. Después ya le hacemos modificaciones, lo queremos más descotado, pero por ahorita vamos a trabajar con ese base. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en este momento? Necesito que ustedes me lleguen hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a sacar ese molde. Y este molde, cuando ya lo saquemos del material y lo probemos, lo peguemos en la horma, nos tiene que dar exactamente el montaje que es la horma. Tiene los vuelos. Esto es lo que es modelaje. Muy sencillo, muy simple, es lo básico. ¿Sí? ¿Qué nos interesa acá en este momento? Nos interesa conocer los vuelos. No podemos equivocarnos en los vuelos de montada, los vuelos de doblado y el vuelo de costura. Supremamente importante. Profe, por ejemplo, lo que usted dijo del montado cuando el material es muy delgadito y si nosotros le vamos a sacar moldes a un cliente, ¿cómo sabemos que el material? O no pasamos solamente en el de 18. No, por lo general usted le hace la pregunta al cliente en qué material lo va a trabajar. No, lo voy a trabajar en un cuero calibre 20. Entonces usted ya sabe que el vuelo sería 20. ¿Sí? Porque el cuero es más grueso, entonces necesita ropa. Pero no, yo voy a trabajar en una cabretilla o una gamuza que es calibre 10, 8, 9. Entonces, simplemente, inclusive, un estilo de eso lo podemos trabajar con 15 milímetros. Siempre y cuando, mira, hay diseñadores que son tremendamente ahorradores de material. De aquí depende. Si yo le logro ahorrar a usted 3 milímetros acá en esta línea y usted lo suma en un par y luego lo suma en 1000 pares, es mucha la cantidad de ahorro de dinero que hay, y más si es un cuero de 2000 pesos de zinc. Pero, profe, si uno se arriesga a esa cantidad, de pronto puede dañar en el montaje, o sea, No, se va a dañar esa no porque es que en el cuero delgadito usted lo pinta muy suave, ¿sí? Y al mismo tiempo se estira muy fácil. En el cuero grueso, ¿sí? Toca hacerlo fuerte para poderlo llegar, y por eso preferimos darle un vuelo más hacia 20 y en los cueros delgados. En el vuelo de montaje, usted puede darle 4 si quiere, o puede darle 5. En esta técnica estamos hablando de 5. independientemente del calibre. Independientemente de calibre. Pero no, ahí le podemos dar 4 si el cuero es delgado. Como es un zapato de dama, podemos trabajar con cueros delgados, entonces podemos dar 4. ¿Sí? Entonces, por lo general, las zapatillas y las baletas se trabajan con 4. La costura atrás siempre es una costura para abrir. De 4. Eso nos va a fortalecer lo que es el zapato. Y eso creo que lo vimos este día, ¿sí? Sí. Bueno, ok. Entonces, el objetivo de modelaje, lo primero es llegar hasta ahí. En este quiero que me trabajen los grupos de A4, como están las últimas celdas de producción que organizamos, ¿sí? Trabajan de A4 y si hay algún grupo que de pronto no le vinieron compañeros, entonces se acoplan con los otros grupos. ¿La finalidad cuál es? Cada uno van a sacar una máscara, uno lo va a sacar, los otros lo van a ir corrigiendo, ¿sí? Y sacamos la máscara del grupo. 4 para el grupo. Con esa máscara pintamos los 4. ¿Sí me doy a entender? Sí, ya son las horas para los grupos. Exactamente. Yo les dije que técnicamente para sacar el diseño se requiere el número 36. En el caso de esta horma baleta para una baleta plana. Pero en este entrenamiento podemos utilizar todos los números. Utilizamos todos los 6 que hay, utilizamos todos los 7. Y si nos faltó horma, utilizamos 8 o utilizamos 5. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa es la tarea a seguir. Miremos ahora 9:33. Ok. Entonces, cuando ya tengamos el molde así, en esta forma, que lo vamos a revisar, inmediatamente lo pasamos al arte. Pero yo tengo que darme cuenta que aquí realmente están las medidas, ¿sí? No quiero que corran, quiero que lo hagan muy bien hecho. Es el primero que se... Correcto. Entonces, si se dan cuenta, a nosotros se nos dificulta cuando no tenemos el conocimiento, pero cuando ya conocemos el camino por donde vamos a pasar, se nos facilita.
Qué bonito. ¿Estén conmigo? Qué bonito que después de que ustedes ya me saquen estos moldes, tienen que probarlo. ¿Cómo lo prueban? Tienen que cortarlo, tienen que armarlo, tienen que coserlo y entregármelo listo para montar. Aquí tenemos unos diseños, en este caso es una baleta igual a esta, ¿están conmigo, cierto? Una baleta igual a esta, pero en una altura de 5,5. Entonces, un diseñador debe de siempre probar el molde. Yo exijo, cuando mando a hacer mis diseños, mandaba a hacer mis diseños, que no era diseñador, que los midiera, se tiene que medir. ¿Para qué? Siempre los fabricantes no acostumbran a hacerlo, pero es importante, ustedes que van a ser empresarios, es importante que hagan una premuestra. ¿Están conmigo? Se gastan un poquitico de tiempo, pero es más seguro lo que ustedes van a hacer. Una premuestra es cortarlo, guarnecerlo y montarlo. Lo observo y veo si hay que hacerle algunos ajustes, o si hay que desbocar, o si el molde quedó grande. Cuando yo ya examino, hago esa premuestra como prueba, ahí ya puedo autorizar para que me hagan la escala. Para hacer este molde que vamos a sacar, se llama un patrón, molde patrón, ¿sí? Porque de aquí depende la escala. En este caso es un 36 y de aquí depende escalar 37, 38, 39, 40 o bajar de 35, 34, muchas veces 33. Recuerden que una serie comercial en zapatos para dama, sean 5,5, 6,5 o plano, siempre es un 4, 2, 5, 3, 6, 3, 7, 2, 8 y un 9, serie comercial. Y en diseño utilizamos el número 36 como base. Y siempre utilizamos la horma derecha. Y aquí en el entrenamiento nos toca usar la izquierda, no pasa nada. Lo podemos hacer. Pero en un diseño ustedes siempre le llevarán la horma derecha. Creo que queda claro hasta este momento. Y cuando ustedes me saquen el molde y lo llevemos a material, me lo deben de montar así y haber probado el molde. Hasta acá damos el visto bueno en el primer objetivo de diseño de modelaje de calzado. Recuerden que la competencia es diseñar artículos de cuero, modelar artículos de cuero, pero en sí en la empresa se llama diseño y modelaje. Eso no lo podemos olvidar. Ya vimos lo que es diseño, muy claro, y ahora estamos en lo que es modelaje. Estamos llevando la figura del diseño a un molde. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Coherente? No se podría probar esto, no se podría aprobar con la cartulina. No, lo podemos hacer en papel, sí. De pronto cortarlo, lo pegamos, lo montamos en papel, lo podemos probar con unos materiales económicos como es Telford, algún tipo de tela. Eso lo podemos hacer. El papel de bolsa de azúcar tiene la ventaja que cuando lo agitamos, lo bajamos, él se queda como un cuerito. Entonces lo podemos hacer en él para probarlo si queremos probar. Y si no, lo podemos probar en material si nos damos cuenta que es exacto, porque yo les voy a probar, les voy a revisar y a probar. Si yo lo apruebo que pueden cortarlo en material, lo cortamos en material, ¿sí? Si no está apto para cortar material, lo tenemos que volver a hacer, ¿sí? Recuerden que esta capacitación, ¿sí? Es muy importante, pónganme la cámara abajo. Es muy importante para que está enchufada ya y está en el martillo que no vas a caer. Listo. Bueno. Enchúfala, enchúfala. No, a este lado, mira. Ahí, téngala. Bueno, ok. Entonces, eso era lo que teníamos que ver en modelaje. Y vamos a empezar a hacer esos moldes. Creo que ya vamos a salir a descanso, son y 39. Y podemos, estos videos que hicimos acá nos van a servir como refuerzo. Es muy importante, ¿sí? Porque cualquier duda la vamos a observar. ¿Sí? Yo pienso que aquí donde estamos trabajando, en esa forma podemos trabajar, ¿sí?
Porque yo puedo estarlo controlando más ahí en ese canal. Los grupos. Listo, Pablo. ¿Ya? ¿Me dejas ahí? Ok. Bueno, futuros diseñadores, técnicos en producción de calzado, todo está en sus manos. ¿Qué días en el Face les escribía? Futuros diseñadores de Bucaramanga para Colombia y el mundo. Por lo tanto, voy a estar seguro que de aquí voy a sacar excelentes diseñadores. Vamos a sacar. Con la palabra éxito. Eso me parece muy importante. Recuerden que el SENA y la Congregación Mariana les coloca todo el equipo, todas las herramientas y todos los materiales. Solo se requiere la voluntad de cada uno de ustedes. ¿Correcto? Sí. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer.